bendiga, mis amados hermanos, este martes 20 de julio del 2021, hermanos, y bueno, pues sean todos bienvenidos y Dios me les bendiga. Ojalá y ya esté listo para el estudio de la palabra de nuestro Dios, hermanos. Acuérdense que es martes de cartas generales, estamos prácticamente ya terminando, hermanos. No el día de hoy, pero bueno, ya estamos prácticamente en la parte final de la carta de Santiago. Estamos estudiando el capítulo 5, hermanos. Y bueno, vamos a orar, hermanos, y ahorita nos ponemos en contexto por dónde vamos, hermanos, y comenzamos. Prepare su Biblia, hermanos, y oremos. Padre, gracias te damos por todo lo que nos das en lo largo de todo este día, porque pues tú tienes cuidado de nosotros, nos proteges, nos ayudas, nos das todas las cosas a la perfección, nos das la salud, la fortaleza. Padre, queremos tu palabra, mi Dios, porque no solo de pan vive el hombre, así dice tu palabra y lo reconocemos, sino de toda palabra que sale de tu boca. Usa mi vida como un instrumento de gracia en tus manos, Padre, para honra y gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, y bueno, pues vamos a dar comienzo, hermano, rápidamente, nada más para poner en contexto en dónde vamos. Acuérdense que estamos en la parte B, o sea, en la parte B, en la parte 5, hermanos, capítulo 5, versículos del 1 al 20, todo el capítulo 5, y ya hemos pasado el inciso A, impaciencia con los ricos, inciso B, necesidad de paciencia, y ya hablamos de inciso C, juramentos, y ahora estamos ya por terminar el inciso D, persistencia en la oración. Y el día de hoy, hermanos, vamos a abordar el punto 3 y el punto 4, hermanos, y que Dios nos ayude y nos bendiga. Punto 3, poder de la oración, versículo 16, y verso 4, ejemplo, ¿verdad? Y bueno, pues hasta ahí vamos a estudiar el día de hoy. Y bueno, hermanos, punto número 3, poder de la oración, versículo 16. La confesión de los pecados, porque ya hablamos de este tema la semana pasada, hermanos, y el orar unos por otros son ingredientes vitales del ministerio curativo de la comunidad cristiana. Acuérdense que estamos hablando, ¿verdad?, de la sanidad. Busque a los ancianos, pídeles que ore por usted para que sea sanado, etcétera. Y bueno, hermanos, cuando se quita el pecado, el poder de la oración se hace evidente en su asombrosa eficacia. ¿Qué dice el 16, hermanos? Solamente en la primera parte dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. En este texto, hermanos, notamos tres verbos esenciales: confesar, orar y curar. Inciso A, hermanos, confesad. Santiago dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros. ¿Qué está haciendo aquí Santiago, hermanos? Bueno, él vincula esta oración con el versículo que lo antecede, en el cual escribió acerca de la enfermedad, del pecado y del perdón, querido hermano. Y bueno, Santiago enfatiza la necesidad de confesar el pecado. El pecado inconfeso, hermanos, obstruye el camino de la oración a Dios y se convierte al mismo tiempo en un obstáculo para las relaciones interpersonales. Esto quiere decir, hermanos, lo siguiente: confesad vuestros pecados, no solamente a Dios, sino también a las personas que han sido dañadas por vuestro pecado. Pedidles perdón, hermanos. Y bueno, la confesión limpia el corazón. Este es un antiguo dicho, hermanos, que no pierde validez. La confesión es señal de arrepentimiento y petición de perdón por parte del pecador. Cuando el pecador confiesa su pecado, pide perdón y lo recibe, experimenta la liberación de su carga de pecado. ¿A quién hemos de confesar nuestros pecados? Bueno, el texto dice: unos a otros. Santiago, hermanos, no habla específicamente de la iglesia o de los ancianos. Él habla más bien de la confesión mutua hecha individualmente de una persona a otra dentro del círculo de los creyentes. Esto excluye, hermanos, que los miembros de la iglesia confíen sus problemas al pastor o a los ancianos, ¿verdad? Bueno, ahí tengo una referencia en el versículo 14, porque pues eso ya estuvimos hablando la semana pasada. También hay algunos pecados, hermanos, que afectan a todos los creyentes de la iglesia, por lo que dichos pecados deberían ser confesados públicamente. Bueno, ahorita vamos a hablar de la diferencia, hermanos, entre, pues no exactamente una diferencia, pero espero que podamos discernir
cuando se tiene que ir de manera privada y hablar con alguien y confesar un pecado, pedir perdón y ojalá y podamos discernir que cuando ofendemos a toda la iglesia y es necesario pedir perdón a toda la iglesia, pues hay que hacerlo. Pero bueno, de eso también, bueno, básicamente eso es lo que vamos a hablar en esta sección, hermanos, porque es bien importante el tema del perdón y la confesión de pecados unos a otros. Y bueno, pero otros pecados son privados y no necesitan ser dados a conocer a nadie más que a las personas directamente involucradas. La discreción y la limitación deben ser entonces la guía del pecador que desea confesar su pecado personal. A veces no hay necesidad, hermanos, de andar publicando los pecados de alguien, ¿no? Porque, ay, es que como el pecado de acá, no vaya a ser que lastime a toda la iglesia. No, espérenme, hay que ser muy cuidadosos, hermanos. El diablo de repente es bien tremendo. Y lejos de que eso ayude, daña. Ahorita voy a mencionar un poquito de eso. Y bueno, el teólogo estadounidense, hermanos, en su comentario a la carta de Santiago, Curtis Vaughan, hace la siguiente observación. Aunque los católicos romanos han interpretado la confesión demasiado estrechamente, muchos de nosotros podemos vernos tentados a interpretarla demasiado ampliamente. O sea, como diciendo, entre paréntesis, hermanos, pues los extremos como que no son muy buenos. Bueno, lo que Santiago, según la cita de este teólogo, lo que Santiago dice no prescribe necesariamente que confesemos todos nuestros pecados a todos los hermanos. La confesión es el vómito del alma y puede, si se le hace demasiada generalizada e indiscriminadamente, puede causar más daño que bien. Fin de la nota, hermanos. Una interesante nota de este hermano. Este comentario me pareció interesante. Inciso B, hermanos. Orad. Ya hablamos de confesar. Ahora vamos a hablar de orad. La belleza de la comunión cristiana se manifiesta en la práctica de la oración mutua una vez que los pecados han sido confesados y perdonados. El ofensor y el ofendido oran el uno por el otro. Juntos se encuentran fuerza espiritual y consuelo en el Señor. En sus oraciones demuestran de modo visible y audible su dependencia. Hermanos, no somos independientes en la iglesia. Somos dependientes. Yo necesito de mi hermano, de las oraciones de él para conmigo y él necesita de mis oraciones. Ahorita que estamos en una época de enfermedad, hermanos, y de muchos contagios, necesitamos orar unos por otros, hermanos. Sobre todo, bueno, hay hermanos enfermos de COVID, hay otros que tienen quizá otra enfermedad, pero también, hermanos, la oración que sea para que Dios anime el corazón de los demás, hermanos, porque con toda esta atmósfera que tenemos, hay quien se entristece, se deprime, y bueno, no se deprima, hermanos, vamos a hacer todo lo posible por cuidarnos, hacer lo que nos toca, pero hay que orar unos por otros, hermanos, para no decaer emocionalmente, ¿verdad? Y bueno, en sus oraciones demuestran un modo visible y audible audible su dependencia. El pecador perdonado ora por el bienestar espiritual de su hermano en la fe, quien a su vez lo encomienda a la misericordia de Dios. Y bueno, inciso C, ya hablamos de la oración, muy bonito este pasaje, ¿no, hermanos? Mire, inciso C, seáis curados. Santiago expresa el propósito de confesar el pecado y orar unos por otros, diciendo para que seáis sanados. Su expresión es intencionalmente vaga, es decir, no aclara si se refiere a una curación física o espiritual, presente o posible, ¿verdad? Individual o colectiva. Lo que sí es claro, sin embargo, es que cuando los creyentes se confiesan mutuamente los pecados y oran unos por otros, toma lugar un proceso de curación. Y eso se aplica a cualquier situación. Oiga, hermanos, ¿a poco usted no ha sentido cuando, por ejemplo, usted arregla un problema con alguien, que se le cae un peso de encima, que se le quita un peso de encima, y usted se siente con unas ganas de servir, con un gozo tremendo, porque usted ya resolvió, ya puso en su lugar las cosas que estaban por ahí pendientes, ¿verdad? Qué importante es todo esto, hermanos, porque muchas de las veces la gente sigue enferma. Se enferma físicamente porque tiene cosas, moralmente hablando, pendientes. Muchas veces, hermanos, no nos explicamos la falta de salud física, pues porque nos falta salud espiritual.
Hermano, busca al Señor y no solamente te pongas a orar y a leer la Biblia cuando ni siquiera eres capaz de pedirle perdón a tu hermano o perdonar a alguien. Hay gente muy religiosa que sí, ora mucho, lee la Biblia, está conectada, y sí, pero no, es bien rencorosa, no perdona. Bueno, pues por algo ha de seguir enfermo. Porque créame, sí está conectado, hermanos, claro que sí. Por eso decíamos la semana pasada, o sea, no necesariamente todas las enfermedades tienen que ver por un pecado que hemos cometido, pero si esa enfermedad física que usted tiene lo hace pensar, lo hace reflexionar en que quizás usted tenga que ponerse a cuentas, primeramente con Dios y luego con su prójimo, pues hágalo, hermano, porque pues por algo usted llegó a ese punto en su enfermedad, ¿verdad? Porque bueno, si usted está con su conciencia tranquila, pues adelante, ¿verdad? Seguramente pues hay que, pues no sé, depender del Señor para que el Señor nos saque de la enfermedad, no sé qué, igual cuando tiene problema con alguien, pero como le digo, o sea, si la enfermedad lo lleva a pensar, no, creo que sí necesito ser un poquito más amable con mi cónyuge, con mis hijos, o pedirle perdón a tal persona, he sido grosero o grosera, qué sé yo. Bueno, si la enfermedad, tu padecimiento te está llevando a ese tipo de reflexión, hermano, pues no creo yo que esté de más hacer lo que tengamos que hacer, y seguramente después de eso, hermano, usted sana, usted se siente más tranquilo, porque a veces esas cosas que están acá adentro pendientes suscitan más enfermedad, hermanos, sobre todo por las actitudes que tenemos, ¿verdad? Y bueno, una reflexión muy interesante sobre todo al respecto en esto, ¿no? Bueno, y versículo 16, la segunda parte, cuando dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Mire qué hermoso pasaje. No sé, de hecho, nosotros recordamos más este pasaje por esta frase, ¿verdad? Santiago, creo que Santiago es más recordado por esta frase que por muchas cosas que dice Santiago, ¿no? Pero bueno, ¿quién es este hombre justo, hermanos? Porque dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Ay, pastor, ore usted porque usted está más cerca de Dios. No, pastor, le voy a decir al diácono porque es el más espiritual. Le voy a decir a mi líder porque no, él está más cerca de Dios. A ver, espéreme. Aquí dice algo muy interesante. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Quién es este hombre justo, hermanos? Bueno, podríamos inclinarnos a pensar en los gigantes espirituales, ¿verdad? En los supercristianos, ¿verdad? Y bueno, en los héroes de la fe y en los hombres y las mujeres de Dios. Porque en nuestra opinión, hermanos, ellos son la clase de gente que puede por medio de la oración mover montañas. Y aquí es donde tenemos que atacar a esta situación que luego, este paradigma, ¿no? Que nosotros mismos hemos creado y que no es verdad, hermanos. Mucho cuidado, ¿verdad? O sea, le voy a decir al pastor que ore por mí, ¿no? Y como si uno tuviera más poder sobre otros, ¿verdad? Pues no es así, hermanos. Mire, yo quiero que pongamos mucha atención en este punto. Mire, Santiago, hermanos, Santiago no da nombres, a excepción de Elías. Ojo, hermanos, a quien se califica diciendo que es hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y vaya que no por ser Elías hizo lo que hizo, sino que Santiago está diciendo, a ver, Santiago, Elías no hizo lo que hizo por ser Elías, no, Elías hizo lo que hizo pese a que era un hombre como nosotros, es lo que está diciendo Santiago. Ahorita voy a hablar un poquito de eso, porque vamos a hablar, en la parte de ejemplo, es donde vamos a describir un poquito esa parte. Y bueno, más adelante lo vamos a ver en el verso 17, ¿no? Entonces lo que él quiere decir, lo que Santiago quiere decir, hermanos, es que cualquier creyente cuyos pecados han sido perdonados y que ora con fe, hermano, es justo. Si usted es cristiano, si usted ya fue perdonado por perdonado sus pecados por Dios, porque usted cree en la obra redentora de Cristo, Cristo vivo, muerto y resucitado, si usted ya fue perdonado, usted es justo, hermano. Entonces estábamos hablando de que usted puede orar de manera eficaz. Por lo tanto, cuando ora, sus oraciones son poderosas y eficaces. Qué hermoso, ¿no? Tanto la oración como la respuesta a la oración son poderosas y eficaces. Lo uno no cancela lo otro. En otras palabras, la oración que un creyente perdonado eleva con fe es un medio poderoso y eficaz de acercarse al trono de Dios. Y Dios recompensa a los que le buscan fervientemente. ¿Se acuerda? Ahí en Hebreos 11:6, ¿verdad? Y bueno, ahí es donde se habla un poquito de esto. Ya que sus respuestas a la oración son por cierto, poderosas y eficaces. Bueno, algunas consideraciones de este verso
16. Consideraciones prácticas, hermanos, de este verso. Bueno, las Escrituras da numerosos ejemplos del poder de la oración. Y vaya que por eso yo le comparto el bosquejo, porque ahí en pantalla seguramente puede que aparezca esta tablita que tengo por aquí, o esta lista. Pero la Escritura da numerosos ejemplos del poder de la oración. He aquí pocos ejemplos tomados sin orden especial. ¿Sí? Josué oró y el sol se detuvo. Josué 10, del 12 al 13. Imagínense nada más. Josué oró y el sol se detuvo. Qué tremendo, ¿no? Elías oró y el hijo de la viuda volvió a la vida. Primero de Reyes 17, del 19 al 22. Eliseo oró y el hijo de la tsunamita fue devuelto a la vida. Segundo de Reyes 4, del 32 al 35. Ezequías oró y 185,000 soldados asirios fueron muertos por el ángel de Jehová. Isaías 37, 21 al 36. ¿Se imagina usted que en una noche, imagínese, se ponen a orar y al otro día amanecen 185,000 soldados muertos por el ángel de Jehová, porque se pusieron a orar? La iglesia de Jerusalén oró y Pedro fue liberado de la prisión, Hechos 12 del 5 al 10. ¿Se acuerda de esta hermosa historia, hermanos? Hermanos, las Escrituras describen a esta gente como hombres y mujeres comunes y corrientes, que pecaron, pidieron perdón, oraron con fe y recibieron respuestas divinas a la oración. En resumen, ellos eran personas comunes como nosotros. Y yo añadiría, usted puede orar, hermanos, por un enfermo. Ore, póngase de rodillas y clame al Señor. Use la oración, ore con fe, hermanos, confíen que Dios es soberano, pero que también Dios es fuerte, es celoso, Dios es santo, Dios nos ama, Dios te ama, querido hermano. No dudes en clamar a Dios, hermanos. Mire que luego a veces sentimos, no, pero es que yo soy re malo, soy re pecador. Hermano, ponte de rodillas, algo te preocupa tu ser amado, tu ser querido, tu mamá, tus hijos, qué sé yo. Ponte en oración. ¿Te sientes indigno? Bueno, si tienes algo pendiente ahí con el Señor, confiésalo. Pero no dejes de orar, querido hermano, porque la oración eficaz del justo puede mucho. No tienes idea de cómo una oración puede cambiar incluso, hermanos, el curso de la vida de alguien más. Nosotros somos el resultado de que alguien oró por nosotros. Alguien se tomó el tiempo con fe, hermanos, para clamar por nuestra salvación. ¿A poco usted no ha pensado en eso? Bueno, haga lo mismo por alguien más, para que sea sanado físicamente quizás, para que sea sanado espiritualmente, hermanos, qué sé yo. Ore con fe. Hermanos, punto número 4, ejemplo, versículos del 17 al 18. Ahí mismo en su material, ahí lo tiene. Santiago, hermanos, lleva su consideración de la oración a su conclusión recurriendo a las Escrituras. Fíjese bien. Hace referencia al profeta Elías y propone su vida de oración como ejemplo para sus lectores. Qué interesante, hermanos, porque fíjese bien cómo dice el pasaje. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Déjeme decirle, hermanos, que este pasaje es muy interesante, sobre todo porque quizá algunos cuando lean este versículo, que por cierto que ahora que estamos ahorita con el reto príncipe, ya pasamos por Primero de Reyes, usted a lo mejor se preguntará, yo no recuerdo que Elías haya orado para que hubiese sequía. Bueno, pues de eso vamos a hablar, querido hermano, no se despegue de su pantalla, ¿verdad? Y bueno, hermanos, de entre los numerosos nombres de personajes que no son conocidos, que son conocidos más bien, ¿verdad? Que son conocidos como guerreros en la oración, Santiago elige el de Elías. Y yo le pongo ahí entre paréntesis, pues también Samuel, hermano. Samuel es un hombre de oración. Ahí le pongo una referencia en primer libro de Samuel 12:23. Hay un montón de personajes de oración, hermanos. Nehemías, no se diga Nehemías, ¿verdad? Daniel, ¿verdad? Bueno, Moisés, un hombre que tenía comunión con Dios, ¿verdad? Y que por cierto parece que en el primer siglo se le adjudicaba atributos sobrehumanos. ¿Sabía usted eso, hermanos? Por eso Elías es un personaje en el primer siglo. Estamos hablando de la era después de Cristo.
que Elías, hermanos, es un personaje muy mencionado, sobre todo por algunos escritores del Nuevo Testamento, porque al parecer, hermanos, se le adjudicaban atributos sobrenaturales o sobrehumanos, ¿verdad? Los judíos sentían un gran estima por Elías. Hermanos, imagínense en el monte de la transfiguración. Hay 3 judíos, ¿verdad? Pedro, Juan y Jacobo, ¿no? Y de repente, hermanos, Jesús se transforma en su gloria, una cosa así sobrenatural, y aparecen, ¿quién, hermanos? Nada más y nada menos Moisés, imagínense, el que representa la ley, ¿verdad? Y los profetas, Elías, aparecen platicando con Jesús, hermanos. Imagínense el sueño de todo judío, ¿no? Se le hizo realidad a Pedro, a Juan y a Jacob. Y los ven. Pero ojo, hermanos, cuando Pedro está desbordando de emoción y prácticamente planeando una pijamada, casi, ¿no? Vamos a hacer unas enramadas y vamos a platicar, y de repente Dios cruza sus palabras y dice: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Qué pasó aquí? Pues es que, hermanos, los judíos casi por encima de todo ponían a Moisés, y no se diga Elías, que los judíos tenían una estima por él, ¿verdad? Y bueno, le consideraban, hermanos, bueno, ya dijimos, los judíos sentían una gran estima por Elías, como lo podemos ver en el Nuevo Testamento. Le consideraban precursor del Mesías. Imagínense nada más, hermanos, tal como lo habían preanunciado el profeta Malaquías, y esperaban su regreso. ¿Se acuerda lo que dice Malaquías 4:5, hermanos? Bueno, ahí léalo en casita, tiene la referencia. Por otra parte, el nombre de Elías figuraba destacadamente en los 4 evangelios, como le dije ahorita hace ratito, ¿no? Inciso A, hermanos, Santiago dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, ¿vale? Mire que en Listra, hermanos, Pablo utilizó la misma referencia en su discurso allá en Hechos 14:15. ¿Se acuerda cuando le habla a los judíos y les dice: somos iguales, estamos hablando, no somos ángeles o no somos otra cosa, somos iguales? ¿Se acuerda? Antes de que fuera apedreado por ahí Pablo, ¿no? Una cosa tremenda. Por medio de esta observación, hermanos, Santiago da a entender que el profeta del Antiguo Testamento era un ser humano común y corriente, hermanos. Común y corriente. Y dice: como cualquier otro, tuvo que enfrentarse a temores, periodos de depresión y limitaciones físicas, ¿verdad? Y bueno, yo le pongo ahí una referencia por si usted no ha escuchado, no ha leído de Elías, que seguramente ya lo hizo. Pero bueno, ahí tiene una referencia entre los versículos del 1 al 9 del capítulo 19 del primer libro de Reyes. Pero Santiago también, hermanos, revela que nosotros, al igual que Elías, podemos echar mano del poder de la oración. Inciso B: y oró fervientemente para que no lloviese. De una lectura, hermanos, de primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 42, podemos deducir que Elías oró pidiendo lluvia, pero no encontramos indicación alguna que diga que Elías oró pidiendo una sequía. Suponemos que Santiago derivó esta información de alguna tradición oral judía, porque si usted lee el capítulo 18, cuando Elías aparece en escena, el famoso varón tisbita, ¿se acuerda? Si tiene ahí su Biblia, hermanos, fíjese bien cómo dice el pasaje. Sí, sí, o sea, sí predice la sequía cuando aparece en escena, capítulo 17, ¿se acuerda? Pero que hubiese orado por la sequía es más una deducción, hermanos, pero no tampoco dudamos que lo haya hecho, porque la dice la palabra de nuestro Dios. Ojo, hermanos, es un dato nada más que usted no debe de preocuparse. Dice el 18:42, lo voy a leer, porque se supone que desde que él predice la sequía y luego después ora, pues pasa un periodo, y dice el verso 40, Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. ¿Se acuerda? Esa es la parte cuando Elías ora por la lluvia. Y bueno, suponemos que Santiago derivó esta información de alguna tradición oral judía. Inciso C: y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Otro dato interesante, hermanos, que encontramos es que este mismo pensamiento lo encontramos en el sermón que Jesús predicó en la sinagoga de su pueblo de procedencia, en Nazaret, allá en Lucas 4:25. Dice el pasaje: y en verdad os digo que muchas viudas
Había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Ojo, esto lo está diciendo el Señor Jesucristo. ¿De qué fuente recibieron Jesús y Santiago la información acerca de la duración de la sequía? Los datos del Antiguo Testamento, hermanos, indican solamente que en el 3er año de la sequía, Dios le dijo a Elías que se presentase ante Acab. Allá en el capítulo 18, versículo 1, hermanos, dice de la siguiente manera. Dice: pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Esto no es lo mismo que 3 años y medio, o sea, 3 años y 6 meses, porque pues eso es lo que dice Santiago, pero cuando leemos en Primero de Reyes, nada más dice 3 años. Faltan 6 meses. ¿Qué pasó ahí? Sin embargo, ojo, algunas fuentes judías informan que la expresión 3 años y medio es una expresión idiomática. ¿Qué significa? Bueno, que es algo que es una forma de entender algo. Es como cuando decimos chiste local, ¿verdad? Y ya se ríe alguien por ahí porque ya sabe de lo que estoy hablando, y el otro dice: ah, caray, ¿de qué está hablando? Bueno, eso es como cuando decimos una expresión idiomática, que a causa de su frecuente uso, llegó a significar por un tiempo bastante largo. ¿Sí? Por lo tanto, hemos de tomar esta expresión en un sentido figurado y no literal. Ojo, 3 años y medio no es literal, es un sentido figurado. Por eso es bien importante, hermanos, a la hora de estudiar la palabra, no tomar las cosas literalmente, hermanos, porque entonces nos vamos a meter en un montón de problemas. Porque hay expresiones idiomáticas, porque hay que entender el contexto de qué significa esta frase en sus tiempos. Por eso no se puede interpretar la Biblia literal, porque entonces nos vamos a meter en problemas. Entonces la gente va a decir: es que la Biblia tiene contradicciones. Pues sí, hermanos, porque no se interpreta así la Biblia. Tenemos que entender por qué estas frases, ¿verdad? Y luego dice acá otra cosa, ¿verdad? No, bueno, hay que entender qué trataba de decir el autor. Y bueno, además la costumbre judía, hermanos, de la costumbre judía de contar parte de una unidad de tiempo como una totalidad arroja una luz adicional sobre nuestra comprensión de este texto. Un ejemplo notable, hermanos, lo constituye por supuesto la duración de la muerte y entierro de Jesús. Ojo, eso es un dato muy interesante. Desde el atardecer del viernes hasta la madrugada del domingo. Alguien diría: no, pero no son 3 días. O sea, no son 48 horas. ¿Sí me explico? O 72, ¿no? Sí, porque 48 son 2 días y 72 pues son 3 días. Entonces diríamos: no, pues así como que sean 3 días. Ojo, hermanos. Sin embargo, este periodo es contado como 3 días y 3 noches. Según Mateo 12:40, que dice: porque como estuvo Jonás, ojo, en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Ya entiende? ¿Ya entendió? Analógicamente, el tiempo de la sequía de la época de Elías puede no haber sido 3 años y medio exactos. ¿Por qué? Porque es una expresión figurativa, no literal. Pero esto es bien importante, hermanos, para que luego cuando nos topemos más adelante con expresiones similares, ¿verdad?, podamos pues de alguna forma comprender, ¿verdad?, a qué se refiere. Entonces, para que no se quede así clavado con que no, es que la Biblia me está mintiendo porque acá dice 3 años y acá dice 3 años y medio. No, hermano, no se sienta mal. hay expresiones así, como el famoso milenio, ¿verdad?, de Apocalipsis. Bueno, pues entendamos que Pedro dice, ¿no?, que un día para Dios son como 1000 años, como 1000 años como un día, ¿no? Entonces hay que ir un poquito más allá de solamente verlo literalmente, ¿no? Inciso D, hermanos, y final. Con esto ya prácticamente cerramos la reflexión, hermanos, de todo lo que corresponde con la oración. Inciso D: y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, el hombre es capaz de hacer cosas asombrosas, pero no puede cambiar el clima. Usted puede cambiar el clima. No podemos, hermanos, no podemos. No obstante, Santiago presenta al profeta Elías como un hombre que pudo, mediante la oración, influenciar en el tiempo, en el clima. El profeta asumió, hermanos, una postura que indica que oró fervientemente.
No fue cualquier oracioncita, ¿verdad? Así como de, voy a orar por los alimentos, ¿no? Y 1, 2, 3 por mis amigos y ya. Muchos así le hacen. No, esto es ferviente, hermanos. Esto es al grado incluso hasta de dejar de comer y hacer otras cosas por estar ahí en la presencia de Dios. Eso es lo que entendemos como ferviente, ¿sí? Así es. Entonces, oró fervientemente y presumiblemente durante cierto tiempo. Ahí tengo una referencia bíblica en 1 Reyes 18, del 42 al 44. Vale, rápidamente, hermanos, para que estemos ahí. Dice, lo voy a leer nuevamente el 42 al 44. Dice, Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, ya veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje, ¿verdad? Y bueno, interesante el tiempo de veces que estuvo orando, ¿verdad? Elías. Y bueno, como resultado de la oración de Elías, terminó la sequía. Dios escuchó la oración de su siervo, dio por finalizado el periodo de sequía y dio abundante lluvia, la que produjo una cosecha suficiente para el hombre y para las bestias. Hermanos, rápidamente quiero cerrar con una pequeñísima reflexión de su servidor. Hermanos, ¿qué pasaría si la iglesia tomáramos más en serio esto de la oración, hermanos? ¿Qué pasaría? Porque de repente vamos a orar como iglesia y se conectan unos cuantos. Y yo veo de repente, hermanos, en los canales, tanto de YouTube como de Facebook, que somos un montón. Gente escrita e inscrita, hermanos. Yo sé que hay mucha gente que todavía ni siquiera conocemos, que a lo mejor usted ha invitado a un familiar, un amigo, y que pues ha tomado ha tenido el valor, ¿verdad?, de poner ahí que aceptemos su invitación de amistad en el grupo, pero finalmente pues no se conectan. Quizá la mayoría, la gran mayoría, hay una gran mayoría impresionante, hermanos, y lo digo así porque es verdad. No podemos tapar el sol con un dedo ni mentirnos, hermanos. Somos más de 200 personas en el grupo del Facebook y en las reuniones no pasamos ni de 40 veces ni de 50, a duras penas llegamos a 100 cuando, no sé, es algo muy especial, qué sé yo. Pero más allá de lo demás que hacemos, hermanos, en el culto de oración de los viernes, que es el culto de oración unido, ¿qué pasaría si todos nos reuniéramos, hermanos? ¿Qué pasaría? Cuando todos que todos nos reuniéramos y que vamos a orar por la salud de Priscila 2 años, de su esposo y de Alexander, que tienen COVID, ahora que están enfermos Víctor, Valeria, Gabriel, su esposa Ivonne, todos los niños, Magda, Isaac, Aitana. ¿Cuántos enfermos no hay en la iglesia, hermanos? Que se están recuperando, ¿verdad? La operación de nuestra hermana Angie García, por cierto, que es próximamente en el mes de agosto. ¿Qué pasaría si nos juntáramos, hermanos, como iglesia y al mismo tiempo fervientemente oráramos por la salud de ellos? ¿Qué pasaría? Porque no es cosa de una sola persona, no es cosa de que el pastor se ponga a orar y que usted diga, bueno, ya oró el pastor. No, hermanos. Podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, hermanos, para alcanzar misericordia y hallar gracia ante el oportuno socorro. Todos, hermanos, todos. Si usted es cristiano, usted puede hacerlo. Si usted realmente ve que en casa hay un problema que está imposible, una situación de otra persona, ore a Dios, clame a Dios con fervor. ¿Cuántas veces el tiempo que sea necesario? Me encanta porque Elías le decía, ¿verdad?, al siervo, le decía, a su criado, ¿no? Le decía, ve, sube y observa, ¿no? Pues no se ve nada bueno. ¿Cuántas veces lo hizo? 7 veces. Y a lo mejor hasta es simbólico 7 veces, ¿verdad? Y a lo mejor lo hizo un montón de veces, hasta que el criado dijo, ya se ve a lo lejos una mano. Hermanos, oremos, seamos gente de oración, hermanos. Yo creo mucho en el poder de la oración. En serio, hermanos, que como yo se lo compartí la otra vez, yo hasta a veces siento una paz tan fuerte, que hasta me siento mal por sentirme así, hermanos, porque digo, que no debería de estar preocupado. No, porque ya mi preocupación se la puse al Señor. Y deberíamos de estar bien confiados, hermanos, porque estamos en las manos del Todopoderoso, de ese Dios, el Dios de Elías.
El Dios de los antepasados que nosotros leemos en su palabra es el mismo, ese Dios inmutable que no cambia, amoroso, misericordioso, lleno de gracia, que nos dio a su Hijo Jesucristo, que nos lavó y nos hizo justos por su muerte y su sangre en la cruz. Y por eso dice Santiago, la oración eficaz del justo puede mucho. Oremos. Padre, gracias te damos, mi Dios, porque tenemos la bendición como iglesia crecer en la fe, y lo podemos hacer mediante muchas cosas, no se diga, mediante la palabra, leyendo, meditando, reflexionando y poniendo en práctica todo lo que tú nos dices, Padre, pero también orando, mi Dios, confiando, haciéndolo con fe, creyendo que eres un Dios poderoso, que existe y que eres galardonador de todos los que te buscan. Y queremos, Padre bendito, unirnos en oración poderosamente en esta hora, Padre, por todos aquellos que están enfermos en tu amada iglesia, mi Dios, porque creemos poderosamente que tú puedes sanar a tus hijos, a tu pueblo. Tú puedes, Padre bendito, dar abundante lluvia de bendiciones en cuyos corazones y familias hay sequía espiritual y emocional. Y así como Elías, Padre, nos aferramos a ti, Padre, esperando tu poder, esperando tu respuesta. Nos oramos, mi Dios, para que tengas misericordia en la salud de mis hermanos que están enfermos de COVID o de otra enfermedad. Padre, te ponemos en tus manos la familia de Priscila dos Años, mi Dios, de José Franco, de Alexander. Te pongo en tus manos la familia de mi hermano Víctor Ramírez, Padre, a mi hermana Vero Zamora, a Valeria, a todos los que estén enfermitos ahí en la familia, Padre. Te pongo en tus manos a Gabriel, a Ivonne, a Isaac, Padre, que está pues en un tratamiento muy delicado, mi Dios, a Itana, a Magda, Padre, porque pues ten misericordia de ellos, Padre, sánalos, bendice la salud y fortalece la salud de Pati Medina, de mi hermana Malú, de toda su familia, líbralos, de mi esposa, de mis hijos, cubre con tu mano preciosa nuestras familias, nuestros hogares, Padre. Quita de nuestro corazón todo temor, mi Dios, y bendice las próximas intervenciones quirúrgicas, como es el caso de nuestra hermana Angie García. Dale paz en el corazón a Juan Carlos, mi hermano, por su mamá, y a toda la familia. Fortalece los corazones de tu amada iglesia. Sigue fortaleciendo el cuerpo de nuestra hermana Ángel Herrera, de nuestro hermano Gustavo Martínez, mi Dios. El corazón de mi suegra, Padre, que también ella es un gran ejemplo de fe y fortaleza, fortalece su vida, su cuerpo. Bendice a todos los enfermos de tu amada iglesia, mi Dios. Si alguien me faltó, Padre, en estos momentos por interceder, Padre, yo te ruego que tengas misericordia de toda tu iglesia, mi Dios, de todos nuestros hermanos que están pasándola mal, mi Dios. Ayuda a que se siga recuperando a nuestro hermano Alexis de sus ojos, y de todos los que están pasando por dolencias, Padre bendito, que seamos una iglesia de oración, que cree poderosamente en tu poder sanador. Gracias, Dios, por darnos la bendición, Padre bendito, de seguir creciendo en la fe. Gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo poderoso, en ese nombre precioso, nuestro Señor Jesucristo, oramos y descansamos en ti, porque creemos que la oración del justo puede mucho, Padre, para honra y gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos, y bueno, pues el día de mañana, si Dios nos lo permite, estamos en nuestro estudio de lo que creemos. Seguimos con la lección o la doctrina, hermanos, del juicio final. No se deje de conectar, hermanos, si usted es de los fieles, ¿verdad? Y bueno, hermanos, como le comento, hermanos, el material, hermanos, de estos estudios están en Drive, hermanos, ya están en Drive, para que si usted de manera voluntaria quiera tenerlo, quiera por ahí tenerlo guardado para posteriormente compartirlo, qué sé yo, no importa, ¿verdad? O estudiarlo. Hay tantas cosas que podríamos meditar más adelante, ¿verdad? Cuando sea necesario, usted lo puede usar, ¿no? Entonces, y el día jueves, hermanos, oré por un servidor y por nuestro hermano Juan Carlos, para que el Señor nos use con poder en este sermón evangelístico. Y el viernes, si Dios nos lo permite, hermanos, también a las 6 de la tarde por vía Facebook, lo espero al culto de oración unido. Ojalá y todos podamos conectarnos, hermanos, y gozarnos en la oración. Y hermanos, pues no nos deje de conectar a sus grupos de oración, a sus grupos de departamentos, Reto Príncipe, y también, hermanos, pues ya es todo, hermanos. Dios me les bendiga, fuerte abrazo, hermanos, descansen, estamos a sus órdenes, hasta la próxima, bye, hermanos.